Bueno, seguimos. El proceso de identificación y liberación. Cuando estamos analizando la biodescodificación del árbol transgeneracional, tenemos varios pasos. Lo primero es identificar los patrones de repetición que se ven en el árbol. Para eso empezamos a entender quién fue papá, quién fue mamá, qué hermanos tuvieron, pérdidas en el árbol. Bueno, ahí te pasaré un checklist en su momento para que analices absolutamente todo el árbol transgeneracional. Así que primero se trabaja en identificar esos patrones emocionales y los conflictos que han vivido otros que están o no están presentes en tu vida en este momento, pero que estuvieron de alguna manera. Y ahí eso lo vamos a hacer como una entrevista, un ejercicio de yo te pregunto y tú me ayudas a entender para lograr ese análisis de tu historia familiar con técnicas también como de introspección para que puedas entenderlo mejor. El rastreo transgeneracional. ¿Qué pasa? Cuando vamos entendiendo que hay repetición de patrones de conducta, lo que hacemos en rastreo transgeneracional es que vamos buscando cuál fue el primero al que le ocurrió vivir eso, al que le tocó vivir eso. Ese es el rastreo transgeneracional. Y lo que hacemos no es más que entender dónde se originó el conflicto para entender más fácil cómo resolverlo. Por ejemplo, hay una historia de la programación neurolingüística, no me acuerdo de quién era, pero era uno de los dos doctores que crearon la PNL. Era que un familiar de ellos o una familiar, hacía creo que eran unos pavos para el día del pavo, para el Thanksgiving Day en Estados Unidos. Y cuando terminaban el pavo le cortaban unas puntas al pavo. Y cuando le preguntaron que por qué hacía eso, no es una tradición familiar, así era la fórmula de mi abuela. La fórmula de mi abuela es ser respeto, la lealtad familiar, evidente. Y cuando fueron alguna vez a la casa de la abuela, de la señora, ve, ¿será que tú nos puedes sacar de una duda? ¿Por qué rayos los pavos que hacen todas tus nietas no tienen las puntas? Y dice, no, es que cuando yo hacía el pavo para ellos, el pavo no cabía en el horno, entonces tenía que cortar las puntas para que cupiera. Yo no sé ellos por qué le siguen cortando las puntas, yo lo hacía porque no me cabía el pavo en el horno. Entonces, es tan loco el tema de cómo heredamos los patrones emocionales, que esa es una forma de entender gráficamente cómo se heredan. Imagínate, y si eso es un pavo, ¿cómo será para reaccionar ante la adquisición de pareja, superación de problemas, el autoconcepto que puede generar de ti? Uf, y en todo eso estamos recibiendo problemas transgeneracionales. Y limpiarnos toda esa mugre emocional es genial, es una maravilla. Y en eso se basa el transgeneracional. ¿Cómo hacemos liberación de patrones negativos? Pues es muy sencillo. Una vez se identifican los problemas con bio, se utiliza la hipnosis para hacer la sanación de eso. Que, si lo digo desde la palabra sanación, eso suena muy holístico, pero en realidad es una reconfiguración mental. Es decir, nosotros funcionamos por programas mentales que están en nuestras neuronas. Son circuitos neuronales que tienen un almacenamiento de, oiga, si usted hace esto, le va bien. Así es la lógica de la existencia humana desde la forma en que funciona su cerebro. Y si hace esto otro, pues está mal. Está bien, bien y mal. Eso lo han venido peleando desde Aristóteles o desde antes y no han llegado a ninguna conclusión de qué es bueno realmente y qué es malo. Y aquí lo vamos a entender también un poquito mejor, porque si lo digo así, me puedo meter en líos aparentemente. Entonces, bueno, en consulta te lo voy a explicar y te vas a dar cuenta que no. Técnicamente no existe ni lo bueno ni lo malo, existe la percepción de la bondad y de la maldad desde la óptica de la persona que está haciendo el proceso. ¿Ves? Es más o menos eso. Entonces, cuando tú entiendes los orígenes del problema del trauma, o sea, solo con entenderlo ya muchas veces se calma el estrés y se elimina el patrón. Y la gente no vuelve a repetirlo porque se da cuenta como de la forma perdóname la palabra, pero como tan boba que llegó a esa situación. Porque en el momento ya de adulto, cuando está haciendo el proceso de entendimiento, se da cuenta que fue una cosa como que sin sentido, como entre comillas boba. Pero bobo, es que para el niño cuando la vio, eso no era una situación boba. Por eso se configuró un trauma. Por eso se configuró lo que llamamos en bio un bioshock. Porque para el niño de 4 años, de 7 años, de 6 años, de 5, 4, 3, 2, 1, eso no es una situación boba y sin sentido. Eso fue un rechazo, eso fue una humillación, y eso fue grave.
por esa razón hay que entender esos patrones. Cuando los entiendes, normalmente por entenderlos, la presión mental interna baja muchísimo. Y si además de eso le sumamos hipnosis clínica, la transformación no puede ser pequeña, tiene que ser grandísima. Y ahí viene que después de la liberación aparece la transformación personal. Cuando te quitas la carga, como que nace esa otra parte, como, haz de cuenta como la cola de las lagartijas, la cortas y sale otra, pero esta sale como más evolucionada. ¿Ves? Es algo así. Cuando entiendes la situación y te liberas, te logras liberar del patrón negativo de conducta, de una vez te transformas. Empiezas a reaccionar de otra manera. Técnicamente diríamos que han validado ese aprendizaje como un aprendizaje de adaptación y supervivencia. Y por esa razón, ahora ese aprendizaje es digno de transformar todo lo que hayas aprendido antes y de reemplazarlo en tu cerebro. Llegó el upgrade de tu cerebro, de tu conducta. ¿Listo? Ejemplos de transformación. Vamos a ver. Te voy a contar cositas del proceso que he vivido. Una persona que siempre ha tenido problemas de mantener relaciones estables, de pareja hablamos, descubre que su bisabuela fue abandonada por su esposo. Como decimos en Colombia, le puso los cachos, fue infiel. Cuando liberas este patrón de abandono heredado, ahí empiezas a sentir mucha más seguridad en la forma en cómo abordas a tus parejas y cómo asumes la vida en pareja. O no siendo vivir juntos, sino el tener una pareja. Y ahí vas a poder no solo entender una relación desde la estabilidad, sino que tu cerebro se va a reconfigurar para entender y buscar o encontrar, identificar a una persona que empiece a ser más estable en su forma de relacionarse. Esto aquí es brutal, porque el cerebro busca iguales o contrarios. El cerebro no busca diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer para encontrar diferentes? Hacer el upgrade mental, hacer la eliminación del trauma. Tienes el upgrade, va a empezar a mirar para otro lado, que antes no miraba. El cerebro solo identifica iguales o contrarios. Los iguales los relaciona con valencias positivas, amor y paz. Los contrarios los relaciona con valencias negativas, odio y guerra. Segundo ejemplo. Alguien que sufre de ansiedad crónica descubre que su abuelo vivió una situación de guerra, lo llevaron al monte a pelear y esa situación tuvo que ver morir a amigos de él, ver situaciones muy, muy, muy complejas. Y de ese tipo de situaciones, pues obviamente le dejaron un problema grandísimo, un trauma muy grande en su conducta. Cuando tú identificas que ese problema no es tuyo, esa ansiedad no es tuya, sino que es de un antepasado, ahí automáticamente destapas la olla a presión emocional, limpias toda la porquería que hay, porque unos frijoles de 10 o 20 años ya no son frijoles, ya dentro de esa olla a presión hay cualquier cosa menos frijoles, y ahí empieza la sanación emocional, y te liberas de esa carga, entendiendo que no, que el dolor no era tuyo, era de otra persona. Una persona con problemas financieros crónicos descubre que su familia ha tenido una historia de pobreza y de escasez. Cuando trabajas en la idea de liberar todas esas creencias limitantes sobre el dinero, te vas a permitir crecer económicamente y crecer financieramente. Y te digo, en esto, yo soy testigo en primera fila de todo lo que dice este ejemplo. Me pongo en primera fila de testimonio. Ya contaré los detalles después cuando estemos en el proceso, pero ha sido una cosa muy bonita entender. La biodescodificación del transgeneracional o del árbol transgeneracional es otra herramienta más para que sumes a esa baraja pues, de herramientas, a ese toolkit que puedes tener para gestionar tu situación emocional, para identificar los problemas emocionales y liberar esos patrones, esas cargas negativas que tienes emocionales. Ya sea que fueran tuyas, aprendidas, vividas, qué sé yo, o que fueran heredadas desde tu árbol. Así que con ese proceso puedes romper esos ciclos repetitivos y entrar en una tranquilidad muy, muy, muy bella, de verdad, que puedes gozártela. Así que espero que esta explicación te haya ayudado a entender mucho más lo que significa la biodescodificación del árbol transgeneracional. Seguimos con PNL en el próximo video. Quédate acá. Sigamos.